Muy buenas noches, amigos de la conciencia. Hoy 7 de enero, 9:38 p.m. Pues continuamos con la lectura La Escuela del Alma de Seb en Shimon Halevi. Y seguimos con el capítulo 4. Cadena de enseñanza. Cuando Adán lloraba fuera del Edén y el arcángel Raziel le dio el libro de los secretos, comenzó un proceso por medio del cual la humanidad podría volver a tener acceso a los mundos superiores, de los cuales había caído. Algunos cabalistas dicen que, aunque haber comido del fruto prohibido fue un acto de libre albedrío, de hecho, había sido anticipado por Dios omnisciente, de la misma manera que un padre espera que un hijo rompa algunas reglas para poder aprender acerca del universo en el cual vive. Por su acción, Adán y Eva se abrieron a una conciencia del mundo superior de la creación, que los hizo percatarse de otra dimensión. Esto dio por resultado que fueran enviados hacia el mundo de abajo, para evitar que hicieran mal uso del conocimiento que habían adquirido, ya que todavía eran inmaduros aunque habían dejado de ser inocentes. El descenso a la materia fue la primera etapa de un curso de entrenamiento, en el cual podrían extender su experiencia en el universo, tanto hacia arriba como hacia abajo, habilidad que ninguna otra criatura celestial o terrenal tiene. El libro de Raziel fue dado no solo por compasión, sino para un propósito específico: ayudar a la humanidad a cumplir su destino. Se nos dice que contenía un recuento de todas las leyes que gobiernan el universo y los métodos mediante los cuales es posible encontrar el camino a través de la complejidad de la existencia y regresar a la divinidad en un estado de madurez y responsabilidad. Este paso de la inocencia a la experiencia era parte de un gran plan con el cual la humanidad podría llegar a una conciencia plena de los aspectos internos y externos de la existencia. Dicho logro llevaría a la raza humana a comprender que tanto el universo como ella misma son imágenes de la misma cara de Dios, mirando su reflejo en el Adán mayor y el menor, la divinidad manifestándose. El primer individuo en alcanzar ese estado de realización total fue Enoc, el iniciado, como su nombre lo dice. Después de vivir muchos años en reclusión sagrada, mientras el resto de la raza humana aprendía a vivir, Enoc fue ascendido, desprendiéndose de su cubierta de piel a los cielos, donde se le mostraron las maravillas de los mundos superiores. De regreso a la tierra, se le dijo que enseñara los caminos de Dios para que así la humanidad pudiera comenzar su evolución. Fue el primer hombre que impartió lo que había recibido de lo alto a aquellos que estaban buscando el camino de retorno. Muchos eran los que venían a oírlo, incluyendo a reyes y príncipes, y durante el tiempo que fue su guía, la paz reinó en el mundo inferior. Dice la leyenda que en el año en que Adán murió y fue enterrado, Enoc se retiró de la vida pública, determinado a dedicarse a Dios. Sin embargo, no se le permitió hacerlo, porque la humanidad necesitaba de su guía, y ciertamente le imploraba que se quedara en el mundo. Después de dar su última instrucción terrenal sobre la conducta adecuada, de acuerdo con la ley divina, con el tiempo fue de nuevo ascendido a los cielos, solo que esa vez como el gran arcángel Metatrón, ocupando el lugar
que había dejado el caído Lucifer. Metatrón sería responsable del tutelaje de la humanidad a lo largo de los tiempos. Para hacer esto, no probó la muerte, sino que fue sacado del cielo normal, del ciclo normal de nacimiento y muerte, para ser transfigurado en un ser de fuego que lo convirtió en la primera célula plenamente consciente de Adán Kadmón. Es así como el ser humano primordial empieza a percatarse de su propia conciencia divina. Enoc fue el primer maestro verdadero, puesto que se convirtió en la cabeza de una agrupación dedicada al estudio esotérico. Como tal permanece y es conocido por distintos nombres, como Hermes Trismegisto, Thoth e Idris, de acuerdo con la tradición espiritual. En la Kabbalah se le aparece como Elías al cabalista merecedor, instruyendo al iniciado en los secretos internos de la tradición. Como el gran escriba, Enoc está directamente interesado en el trabajo de transmitir la enseñanza en su totalidad y en cualquiera de sus formas. Es por esto que hemos oído del misterioso instructor que visitó a Jacob Bohem y del hombre que fue visto por los estudiantes a través de la ventana de Gaón de Vilna. Pero al entrar no pudieron verlo. Estas visiones muestran el interés personal de Enoc por los individuos en momentos cruciales de su desarrollo, así como su preocupación por la perspectiva general de la cadena esotérica de transmisión. Los niveles intermedios de tradición, línea, escuela y grupo son supervisados por otros que han seguido el sendero luminoso de Enoc. Aunque hay razón para creer que Abraham, que es el padre de la tradición cabalística, fue iniciado en las afueras de Jerusalén por Enoc bajo el nombre de Melquisedec, rey de los justos. En Asia Occidental y Europa hay muchas tradiciones. La enseñanza varía desde la perspectiva hindú, persa y egipcia hasta las versiones celta, teutónica de la enseñanza. La Kabbalah es la expresión hebrea que se volvió cristiana bajo el Imperio Romano. Es islámica cuando se mezcló con las líneas persa y árabe. Cada una de esas tradiciones tiene su propio contacto con Enoc y con la jerarquía espiritual que vigila esas civilizaciones en particular. Cualquiera que esté parado en el medio de Stonehenge o caminando por el templo de Karnak en Luxor, puede percibir, si eleva su estado de conciencia, que estos no solo fueron lugares de oración, sino instituciones de enseñanza. Si consideramos solo el desarrollo de la tradición judaica, que es la mejor documentada en Occidente, encontraremos en la Biblia y en el vasto material del folclore y del esoterismo, como en el Sefer Yetzirah, una cantidad de dicho conocimiento y a veces tan solo una huella, como en el Talmud. Las escrituras relatan detalladamente el modo externo de la enseñanza por medio de los diseños del tabernáculo, el ritual y las leyes, pero estos no significan nada sin el aspecto oculto de la Torá, combinación dual a veces simbolizada por las dos tablas de la ley. La tradición oral dice que una tabla debe ser estudiada durante el día, o sea, la abierta, y la otra por la noche, es decir, en secreto. La razón es que ciertas cosas no pueden ser entendidas sin preparación ni recibidas antes de estar listo, no solamente porque ello significa tener una comprensión parcial, sino porque sería transmitir una visión distorsionada a los demás. Un ejemplo es cuando una persona piensa que la reencarnación es solo un proceso de volver a nacer. Hay mucho más acerca de tal suceso crucial, como lo han averiguado aquellos que han aplazado resolver algunos problemas hasta la próxima vida. El conocimiento oculto o esotérico no es para el consumo público,
De hecho, este libro no revela nada hasta que el lector reconoce lo que está escrito. En la Biblia, los ancianos, los sacerdotes y los profetas simbolizan a aquellos que conocen, que es el significado de la palabra gnóstico. De hecho, en un periodo posterior a los cabalistas se les llamó aquellos que conocen la medida, es decir, las leyes de la existencia. Después del retorno del primer exilio, las líneas de transmisión serían encontradas en las escuelas dejadas en la Babilonia, así como aquellas restablecidas en Palestina. Más tarde, los judíos empezaron a fundar colonias alrededor del mundo clásico. Serían establecidos grupos en el norte de África, Asia Occidental y Europa. Durante el periodo del Segundo Templo, los centros más importantes de la enseñanza interna estaban en Jerusalén, sea en el área del templo o en las casas de estudio dentro de las sinagogas en la ciudad antigua. Aquí vemos diferentes líneas comenzando a surgir, como la del sacerdocio, la de los fariseos y la de los esenios. Existen otras, como la de los primeros cristianos. Más tarde, después de la destrucción del templo de Herodes por los romanos, las escuelas se mudaron al norte a Galilea. El gran rabino Ben Yochai estaba a la cabeza de una de esas escuelas. A medida que esa línea decayó, los grupos ocultos dentro de las academias eruditas de Babilonia recibieron su baraka o gracia y se convirtieron en los principales transmisores de la tradición. Poco se sabe acerca de las personas involucradas en dichas actividades, pero libros como el Sefer Yetzirah y diferentes fragmentos esotéricos que describen la topografía de los cielos, como la literatura Hekalot, sugieren un interés activo en el misticismo entre los rabinos de ese periodo. Cuando las academias rabínicas de Babilonia menguaron, varios estudiosos se dirigieron a Occidente y viajaron a través de las rutas mercantiles a Europa y a África del Norte, donde encontraron grupos que buscaban el conocimiento superior. En la Edad Media, una línea en particular dirigida por la familia Ptolemaios se fue a Italia y hacia Alemania por los Alpes para crear una mezcla entre el misticismo oriental y la beatería judía alemana, mientras que otra línea entró en España a través de Provenza, que tenía un nivel cultural particularmente alto en el siglo XII. Ahí, varias escuelas modificaron la enseñanza para enfrentar la amenaza de la filosofía, que era la preocupación de la élite intelectual de la época. Los grupos se congregaban alrededor de diferentes rabinos, intercambiaban cartas y representantes, y frecuentemente se visitaban entre sí para desarrollar nuevas ideas. Este fue el periodo en que la Kabbalah se dio a conocer con ese nombre. Además de las escuelas judías, existían las tradiciones cristianas y las ocultas que tomaron y adaptaron la enseñanza cabalística a su propio formato. Más tarde, dichas escuelas se desarrollaron en distintas líneas, como los masones, quienes construyeron las catedrales y conformaron la Orden Rosacruz. Como ejemplo de las distintas líneas, las de la Kabbalah, germana y española, tienen características muy diferentes, ya que la primera es más devocional y la segunda más intelectual. Dentro de cada rama evolucionaron varias escuelas, algunas interesadas en los métodos meditativos y otras preocupadas por la metafísica. Cada escuela fue influida de manera natural por el temperamento y el interés de su líder. Y vemos más tarde este fenómeno en las escuelas que surgieron en el pueblo galileo de Safed en el siglo XVI. Ahí
Cordovero, el pensador lúcido, dirigió una escuela, mientras que su brillante estudiante, el carismático Luria, formó otra que tomó una dirección completamente distinta. Las escuelas profundamente devocionales que operaban dentro de la línea luriánica surgieron en Alemania y Polonia, mientras que otros grupos en Holanda e Inglaterra desarrollaron un enfoque más secular. El filósofo Spinoza y el místico inglés Flood fueron producto de esas escuelas. El flujo de la enseñanza no siempre sigue la forma ortodoxa, y en la Kabbalah en particular existe una historia innovadora y una reformulación que han conservado viva la tradición, a pesar de la oposición de los más conservadores. En el presente, hay varias líneas de Kabbalah operando en el mundo. Las más convencionales son los grupos ortodoxos que se encuentran en Jerusalén, otros que no siempre se reconocen tan obviamente en la línea cabalística. Existen en Europa Occidental y en América, con grupos embrionarios situados en Sudáfrica y en Australia. En nuestros días, la Kabbalah no es lo que era hace un siglo. El mundo ha cambiado bastante debido a 2 guerras y revoluciones sociales y tecnológicas. Por tanto, la enseñanza también debe cambiar, aunque las escuelas más tradicionales aún conservan las formas antiguas de Israel. Por el momento, hay un gran movimiento para formar una red global entre los individuos y los grupos involucrados con el espíritu. Nunca antes las tradiciones se habían acercado tanto a sí mismo. La Kabbalah, mientras retiene sus propias formas y métodos, se relacionará con otras tradiciones. Sin embargo, antes de que podamos entender a plenitud lo que implica esta operación, debemos comprender lo que hace que un grupo sea como es y cómo funciona en el ámbito de una familia humana, antes de ver dónde encaja en el esquema más amplio como entidad determinada. Fin del capítulo 4. Espero que estés muy bien, de lo mejor, y nos vemos en otro próximo capítulo. Gracias por escuchar.